profesora, muy buenas tardes. El día de hoy mi equipo y yo vamos a hablar sobre la reforma agraria en el Perú. Eh, Primero que nada, en el equipo los integrantes son Gómez Tocariana, Misma Quispe Dylan, Chuquillanqui Mendoza Fabricio, Rivera Rojas Axel y como también José Jorge Bumachumo Guillermo. Primero que nada, en el contenido tenemos lo que es la introducción, que es también la presentación de controversia y postura, los aspectos políticos, aspecto social y como también aspecto económico. Primero que nada, en la introducción, en 1968, Juan Velasco Álvaro dio un golpe de Estado a Belaúnde y dio inicio a un nuevo gobierno de Fuerzas Armadas. Como también en 1969 comenzó a distribuir las propiedades a través de la compra de difuntos. Y esto pasaría a manos campesinas. ¿Para qué? Para que con la finalidad de alinear que digamos la desigualdad y mejorar más la productividad agrícola. En el caso de las haciendas ganaderas, sociedades agrícolas de interés social, que es SAIS, las cuales jugaron un papel importante al fomentar la organización colectiva de los campesinos, lo que les permitió unirse para mejorar la producción y comercialización de los productos. Posteriormente, este fortalecimiento organizativo permitió que muchas comunidades campesinas ganaran mayor voz, reconocimiento en la vida, políticas y sociales del país. Bueno, en la controversias podría decirse que consideraríamos que la reforma agraria en el Perú fue un proceso beneficioso en los aspectos políticos, económicos. Desde mi punto de vista político, social y económico, la reforma agraria en el Perú fue un proceso beneficioso, ya que se logró dividir el poder tradicional de los grandes terratenientes. Además, se distribuyó la tierra entre los quienes realmente la trabajan, lo que permitió la democratización en el acceso de recursos productivos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el aspecto político en la reforma agraria y a quienes benefició en este ámbito. La reforma agraria en el Perú buscó transformar la participación política del país y modificó las relaciones de poder en el ámbito rural. Este era un gobierno militarista que estaba a mando de Juan Velasco Alvarado, quien buscaba la integridad y la igualdad en el país. ¿Y cómo se benefició esto? Se creó un control y movilización del campesino. O sea, era un sistema de movilización social llamado Sinamos que trataba de organizar a los campesinos para que participen en las políticas y en los cambios sociales que había. Ya que si se promovían esta participación, también se buscaba que los campesinos apoyaran al gobierno, o sea, les hacían conocer sus derechos y también ellos tenían que apoyar las decisiones que tomaba el gobierno. También hubo la creación de organizaciones agrarias. Estas organizaciones recibieron la mayoría de las tierras que el gobierno quitó a los grandes terratenientes para repartirlas en los campesinos. Y se formaron cooperativas, que eran dos grupos que trabajaban juntos y compartían recursos. Este grupo se llamaba el CAP y el SAIS. Por otro lado, está la generación de nuevas fuerzas políticas. Aunque el Estado tenía el control y el poder de todo, estas organizaciones también ayudaron a que los campesinos se unieran y empezaran a tener más voz y fuerza en lo político. Es decir, que tenían más autonomía y también la representación política. O sea que sus intereses y sus problemas iban a ser escuchados. Y por último, sería el intento de controlar la insurgencia campesina. O sea, el gobierno intentó de que no hubiera descontento social. Por eso creó la reforma agraria, para que los campesinos no se levantaran y lucharan contra el Estado, o sea, que no se rebelaran contra el Estado y que ellos también tuvieran cómo salir beneficiosos en esto, al exportar las tierras y repartirlas entre todos los campesinos. Bueno, yo le voy a hablar del aspecto social en la reforma agraria y para quién fue beneficioso y sus características. La reforma agraria en el Perú provocó importantes cambios en la estructura social del campo y en las condiciones de vida de los campesinos. Asimismo, este aspecto benefició directamente a los pobres y a los campesinos o comunidades campesinas. Asimismo, la situación frente a este proceso de cambio fue plasmada directamente y claramente por el líder campesino llamado Hugo Blanco, que hizo una frase sobre el significado profundo de esta lucha campesina. Bueno, una de las características del aspecto social es
la restitución de la dignidad y la ciudadanía plena. ¿Qué, qué era? Era una reforma que buscaba erradicar un sistema de servidumbre y dependencia considerado anacrónico e injusto. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era darle al campesinado el control y devolverle el control, su sustento y su destino. Bueno, segunda característica del aspecto social es la justicia social y la redistribución equitativa, que era un acto de justicia redistributiva que ayudaba a la desigualdad permanente que existía en la reforma agraria en esos tiempos. ¿Y a qué era beneficioso? ¿O para qué ayudaba? Ayudaba que los mismos campesinos que trabajaban en la tierra puedan ser propios y dueños de esas mismas tierras que ellos trabajaban. Bueno, como tercera característica del aspecto social tenemos la integración nacional del campesinado. ¿Esto qué era? Se le incorporaba plenamente al campesinado, otorgándole una vida económica y cívica de la misma nación. Que esto se podía incorporar como un proyecto visible y productivo dentro del proyecto nacional que venía de la misma nación. Bueno, como cuarta característica del aspecto social tenemos la creación de una democracia rural sólida. ¿Esto qué era? Esto era que la reforma aspiraba a democratizar las estructuras del poder en el campo. Sobre todo era la creación de pequeños y medianos propietarios de clase alta o media que eran vistas a base para una sociedad rural más participativa y menos autoritaria. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la reforma agraria en el aspecto económico en el Perú, lo cual produjo grandes transformaciones en los cuales fue la redistribución de la tierra y también en el lado agrícola, donde se produjo una gran producción. Las personas que fueron beneficiadas fueron los trabajadores pobres y las personas que vivían en zonas rurales, dejando de lado el trabajo de paga a mano barata y siendo propietarios de sus propias tierras, aprovechando los recursos y la agricultura que poseían. Bien, ahora les voy a hablar características que causó la reforma agraria en el aspecto económico. Como primera característica tenemos el desmantelamiento del sistema latifundista. Como segunda característica tenemos la integración económica de la población rural. La reforma agraria permitió el desarrollo de la economía en el mercado interno y favoreciendo a pobladores andinos y también pobladores rurales. Como tercera característica tenemos el trabajo en sus tierras directo, ayudando hacia su economía. Esta reforma ayudó a mejorar la producción, ya que los campesinos eran más dedicados a su trabajo, ya que el trabajo era para sí mismos y ya no trabajaban para alguien más, lo cual, como digo, causó una gran dedicación a las tierras y una gran producción, lo cual generó grandes ingresos en el campo. La cuarta característica sería agroexportación. En conclusión, la reforma agraria fue un proceso beneficioso en lo político, social y económico. Logró debilitar el poder de las élites tradicionales, promover las inclusiones del campesinado y avanzar hacia una distribución más justa en la tierra. En este sentido, es importante reconocer que la reforma agraria fue un cambio necesario en la historia del Perú, porque buscó corregir una injusticia que existía desde hace muchos años. Si bien tuvo errores y no logró todos sus objetivos, nos parece que lo más valioso fue lo que les dio voz y valor a los campesinos, que antes eran invisibles en el Estado. No solo se trató de repartir tierras, sino de cambiar la forma en la que el país veía y trataba a quienes siempre habían trabajado en el campo.